pues no me quedó otra. Porque con el aguacero y la tos que tengo, y como no quiero que se agrave la cosa, porque voy a empezar con el doctor Rey, que ayer estuvimos en Atlisco, vamos a iniciar una gira mañana en Bolivia y Argentina. Entonces, pues, no hay muy buenos antecedentes que aguante yo todo el tiempo, por eso quise cuidarme un poco cuando estaba el aguacero un poco fuerte. Pido disculpas por el retraso, no me gusta empezar así. Sí. El tema de la soledad es un tema que, bueno, yo al menos en mi profesión, en mi práctica de terapéutica, me encuentro a veces con esta experiencia de mucha gente, sobre todo gente mayor. Y muchos de nosotros, sobre todo en nuestra vida diaria, hay momentos en que buscamos, como si quisiéramos cubrir esos espacios que nos producen una ansiedad, utilizando varias estrategias. Algunas personas se ponen a oír una música constante para no sentirse que están solos, como aquellos que van a un bosque y llevan el aparato de la radio oyendo la radio, ¿no? O sea, hay una tendencia a que físicamente, si no estoy con alguien, estoy mal. Me siento mal, necesito estar con ciertas personas para poder sentirme bien. No quiero entrar tanto al detalle, mi introducción es con el objeto de aclarar que esto es una presentación basada en una percepción personal como estudiante de la Sociedad Teosófica, que puede servirles, eso espero, puede ayudar a ver este concepto desde otro punto de vista y quizá a algunos les pueda llevar a estudiarlo más, a investigar más sobre el tema. Creo que todos hemos pasado por esta experiencia. Por cierto, si hay algún punto que no les parezca muy equilibrado, pues no lo hagan caso. O sea, siempre lo digo porque en la Sociedad Teosófica vamos a decir que respetamos mucho la libertad de pensamiento y no se trata de imponer ni dogmatizar. Aunque el estilo que utilizo a veces pareciera un poco dogmático porque hago mucho énfasis. Bien. Aquí se menciona que hay dos formas de soledad, la buscada y la obligada. ¿Cómo sería la obligada? Nos quedamos solos, ¿no? Se mueren mis padres, un accidente, y yo soy muy pequeña todavía, muy pequeño, ¿y qué me ocurre? Pues que me siento, ¿qué? Solo, desamparado, sobre todo en una etapa en que el proceso de apoyo es muy importante. O en algún momento yo tengo una pareja o tengo una esposa y se rompe la relación y uno de los dos siente ese vacío o esa soledad, o puede ser una muerte, ¿no? También. La muerte de un ser querido o de un animal, porque hay de todo, ¿no? O sea, si ustedes lo anotan, casi siempre está en relación a algo que yo quiero tener, algo con el que estoy apegado, algo que me produce satisfacción o un disfrute. Y que cuando ese algo está ausente, yo siento siento ese vacío y trato de, por supuesto, cubrirlo con varios métodos. La primera es intencional, la segunda no es intencional. Y la persona sufre como algo impuesto, no deseado. Esta soledad obligada es una enfática expresión de nuestra condición vulnerable. ¿Qué significa eso? Que como seres humanos estamos somos muy vulnerables, aunque normalmente estructuramos nuestras vidas como para no percibir esa vulnerabilidad. ¿Ah? Asumimos que podemos con todo. Hay una estructura de la personalidad que trata, vamos a decirlo así, que yo no vea las áreas vulnerables. Quiere que vea solamente donde yo me siento fuerte y que puedo con lo que puedo. En cambio, las áreas vulnerables se tratan de ¿qué? De disminuir, no verlas, ignorarlas, y solamente las descubro cuando ¿qué? Cuando viene esa experiencia. No las veo antes.
Le puedes poner máscara, ¿no? Hay muchas maneras, le podemos hacer muchas cosas para evitar ver la realidad. Algún autor decía que nosotros nos vemos mejor de lo que somos. No nos vemos tal como somos, nos vemos mejor. Y al vernos mejor, no solamente nos vemos en el sentido de cualidades y aspectos, sino de fuerza, de que yo puedo con todo, etcétera, etcétera. Hasta que venía la experiencia y me hace bajar de ese púlpito al que yo me había subido a la realidad. Y me doy cuenta que ni soy tan fuerte, que dependo de muchos de los demás en muchos sentidos, y que mi vida ha girado a veces sobre ciertos elementos, y la vida es algo más que girar sobre ciertos elementos. ¿Estamos así? Yo tengo un ejemplo que conozco porque son amigos míos, viven en Barcelona, ahorita que está de moda Barcelona. Y con la mujer que es muy catalana yo he tenido diferencias por este tema. Pero al final le digo, mira, cada quien, somos amigos, para mí la amistad está sobre los nacionalismos. Y cada vez que llego digo, ese tema no lo tocamos. ¿Estamos? Sí, vale. Porque si no acabamos ahí discutiendo, ¿no? Sobre todo porque ellos son estudiantes de teosofía. Le digo, un estudiante de teosofía no se va por los nacionalismos. Se te quedan callados porque no saben qué decir. Ellos han creado su vida alrededor de sus hijos. Tuvieron 4 hijos. 3 hombres y una mujer. Tipo de padres que son muy entregados, que viven mucho por los hijos, que van mucho por ellos, que los llevaban para acá, para allá, muy preocupados. O sea, padres en general bien formados en el sentido de ser padres, con sus errores normales, pero que sí no podemos decir que no dieron cariño y afecto a sus hijos. Ya eso es hablar mucho, porque no hay mucho. Eso no es muy frecuente, ¿o no? Los hijos le salieron de tutti frutti, la realidad. Una chica, bueno, mira, esta mujer, cuando era joven me decía su papá, no, hombre, parecía aquí una arrebatada, hacía cosas raras. Un hijo mayor muy leo, muy fuerte. Y los otros, pues mira, cada quien en su estilo. Pasan los años y el sentido de sus vidas giraban alrededor de eso. Pasan los años y la vida dice, pues se tienen que ir porque cada quien forma su familia. Y ahí vino el problema, porque ellos habían apostado por el sistema. Se van y ¿qué ocurre? Pues entran en depresión o melancolía. Yo ya llevo un tiempo viéndolos que están en un estado así, salen y entran en esos estados. Porque los hijos pasan mucho de ellos, ya son personas de más de 80 años. Ya tienen ciertas limitaciones, la mujer tiene ciertos síntomas de Alzheimer. Entonces, ante eso, pues hay una especie de soledad, y ellos son un ejemplo de la cantidad de gente que está en los geriátricos en España o en Europa. Se acostumbran mucho a llevar a la gente mayor a estos lugares, ¿sí? Entonces, nosotros los podemos conservar en casa. Bueno, hasta ahora, todavía la tendencia es que la familia ve por la gente mayor, ¿o no? Sí. En general. No digo que en todos los casos. Bueno, si la persona tiene una incapacidad en que está limitada mentalmente y necesita atenciones muy, muy especiales, pues nos vemos abocados a buscar una sustitución en algún lugar. O de plano contratamos gente para que la atiendan, si tenemos los medios. Pero hay una gran cantidad, y como cada vez la gente es más mayor y vive más tiempo, hablo de Europa. El tema de la soledad es un tema increíblemente despistado, o sea, vamos a decir, sin control, vamos a decirlo así. Incluso se forman asociaciones de grupos de personas para ir a visitar a la gente que no las va a ver nadie por semanas. Ha habido casos de muertes de personas mayores y nadie se enteró porque no tenían a nadie. Y vivían en ese estado de depresión por soledad. Estos son casos reales, no estamos hablando ni de la teoría, ni lo que nosotros podemos hablar respecto a algunos autores que hablan de este tema. Todos hemos experimentado en algún momento el sentimiento de soledad. ¿Quién nos ha sentido solo alguna vez? Todos, ¿no? Sí. Con nuestros padres, o los amigos, o en la escuela,
o en el trabajo. ¿No? Cuando tienes un sufrimiento. Sí, por lo general la soledad está acompañada de varios otros elementos emocionales, ¿no? La soledad me produce también inseguridad, me hace desconfiar de mí, no me siento capaz, o sea, no me siento apto para que yo no sentirme solo, o sea, siento que me faltan elementos porque pues no soy capaz de poder resolver el problema que siento, porque es algo como una sensación de pérdida. ¿No sienten eso? Sí. Estar como solos es como haber perdido algo que nosotros teníamos y que nos llenaba y que nos sentíamos, si no muy bien, por lo menos neutros, ¿no? Y eso no es tan simple. Ahora, ¿quién siente la soledad? La personalidad. ¿Por qué creen ustedes que la siente? El apego. Hablar de la personalidad en el sentido general, como ayer tocamos un poco de ella, es que es una estructura temporal, ¿o no? Sí. Tiene un límite de tiempo, no va a vivir más allá. Bueno, podamos vivir 90, 95 años en la mejor de las condiciones y rara vez llegas a 100, pero todavía hay gente que está llegando. Pero vamos a poner 90 años, ¿no? Que ahora sí se puede decir que mucha gente puede llegar a los 90, aunque no sabemos cómo llegue, pero puede llegar. Pero finalmente va a haber un fin. Hay un principio y hay un fin. Y lo que tiene principio y lo que tiene fin no es permanente, no es eterno. Y por tal, la personalidad necesita aferrarse a cosas para sentir que es. No sé si vieron hace tiempo un libro de Erich Fromm que se llama Ser o Tener. ¿No lo conocen? Si quieren algún día lo pueden buscar y van a encontrar muy interesante. Tiene que ver mucho con el deseo de adquirir cosas, de tener. Hay casos que Fromm especifica. Por ejemplo, cuando vamos a una de esas ofertas que hay en algunos centros comerciales, la gente pues, está así toda triste, entra al centro comercial y sale llena de cosas, sale contenta. ¿Por qué? Porque la sensación de tener, yo digo, si tengo, existo. ¿Comprendemos lo que quiere decir? El adquirir cosas me da una sensación de ser, de existir. Estoy apostando por algo equivocado porque al rato la tarjeta de crédito va a hablar demasiado. Y va a haber problemas porque no puedo estar haciendo eso toda la vida. Y eso trasladen ustedes a la comida, a las adicciones y a todo lo que huela que me produce un placer y satisfacción temporal. Cuando no lo tengo me produce esa soledad, esa tristeza. Aquí podríamos relacionar tristeza y soledad. Ahí Fromm hace muy claro la comparación de la falta de que no hay un sustento verdadero de la estructura personal. Hablo del hombre común. No estoy hablando de las personas que están interesadas en crecer y ser mejores seres humanos. Estoy hablando del hombre común. Entonces, si ese hombre común está girando alrededor de obtener cosas para sentirse bien, pues ya lo tengo agarradito. Hablando desde el punto de vista del sistema, ¿o no? Si la gente necesita cosas para sentirse bien y yo la quiero controlar, le voy a dar las cosas que quiere, si no directo a conteagotas. ¿Para qué? Para que no se ponga nerviosa, para que obedezca y se someta. O sea, el conocimiento de estas emociones permite a personas o a grupos controlar a otras personas y grupos. Ahorita me vino a la cabeza la historia del plato de lentejas y ¿se acuerdan en la Biblia? Isaac, sí. Yo a veces lo repito mucho, pero encaja. Isaac tenía 2 hijos, Esaú y Jacob. Bueno, tenía más, porque antes se podía tener hijos con todas las mujeres, ¿no? Porque Esaú era hijo de una de las concubinas y Jacob de otro. Pero Esaú era el mayor, tenía la primogenitura y es el que heredaba todo. Y Jacob era el más chico. Pues él se iba a quedar a chiflar en la loma, porque pues no iba a tocarle nada. Que era así. ¿Y qué ocurrió? Pues que la única cosa diferente es que la madre de Jacob era una mujer con mucha
vamos a ir con mucho colmillo. Y le dijo a su hijo, quejándose Jacob, es que mi padre va a darle la bendición a mi hermano y me voy a quedar en la pobreza, en la calle, etc. Espérate, tu hermano tiene una debilidad, la comida. Le voy a hacer un plato de lentejas, lo entretenemos comiendo y tú te metes, te pones una piel, porque el hermano era muy velludo. Perdón. Y cuando lo tiente va, y como era medio ciego y medio sordo Isaac, no yo, el otro, espero que no llegue así, ese cuate. Pues entró, se hizo pasar por el hermano, le dio la bendición y salió corriendo porque el otro ya se había dado cuenta que le habían sustituido. Pero ya tenía la bendición, y bendición dada no lo borra nadie. No iba a dar una segunda bendición, eso era, no encajaba en la tradición judía. Este ejemplo nos muestra que somos capaces a veces de vender nuestro destino, ¿por qué? Por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas, que puede ser por deseos, por tener objetos. Nos traicionamos. Perder nuestro destino, apostar nuestro destino, es aceptar un regalo que va contra la ley porque o meter la mano en la bolsa que nos ofrece va contra nuestros principios. Eso es aceptar el plato de lentejas. ¿Sí? Eso es no vivir acorde a nuestros principios. Es estar traicionándonos constantemente. Es lo que significa quedar perdidos por el alimento simbólicamente. Y eso, por supuesto, en muchos casos, es una sensación de falta de algo. Digo, Esaú no lo hizo sino porque él necesitaba sentir algo que le llenara. Y no se dio cuenta que el que lo estaba preparando todo era la madre del hermano para poder crear una condición. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido este ejemplo en nuestra vida? Que ustedes hayan hecho, que hayamos hecho algo que no iba con nosotros, pero por conveniencia, por interés, por ambición, perdón, por debilidad, caímos. Todos nos hemos tenido algo así alguna vez, con familiares, en el trabajo, donde sea, ¿o no? O sea, hay partes de nosotros que no podemos a veces controlar y nos descubrimos hasta que tenemos la experiencia. Yo puedo dármelas de honrado, como ayer decíamos, pero he probado que soy honrado. Yo puedo decir, no, yo soy honrado, me enseñaron en casa que no hay que meter la mano, hay que ser equilibrado, etc. Pero mientras ustedes no se sometan a esa prueba de la honradez, ustedes solamente teóricamente son honrados, no en la práctica, porque no han sido probados. Esto es claro. Muchos de nosotros aceptamos cosas mentalmente, intelectualmente. Acepto la fraternidad, estoy integrado, yo no tengo ningún concepto de racismo, hasta que no me vienen a meter ahí a alguien que se parezca, que no tenga la cara de los que a mí me gustan, y si anda con mi hija, y este es medio morenazo, y a mí no me gustan los morenazos, a pesar de que yo no soy racista. ¿Por qué? Porque mientras no me tocó la experiencia, yo podía hablar de lo que fuere. ¿Ah? ¿A qué vamos? Que la estructura personal no es una estructura sólida. La tenemos que estar constantemente alimentando, además de lo que físicamente demanda, por muchas formas. Porque si no hay una especie, hay un vacío interior. Si no lo hemos alimentado con algo más poderoso. Y como a nadie le interesa que ustedes lo alimenten de algo más poderoso, porque entonces no son manejables, está ahí. Y ustedes y yo buscamos sustitutos constantemente. Sustitutos para sentirnos mejor. Ya hay muchas formas que estamos utilizando. El hecho de sentirse solo, que es muy diferente a la realidad de física de estar solo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido solo acompañados? Rodeados de gente. Y la soledad está presente, ¿o no? Porque no es una soledad física, es una soledad del alma. Algo no va bien. Algo falta verdadero en nuestra vida y nosotros nos hemos estado volteando para no verlo. O sea,
Ese tipo de claves nos pueden ayudar mucho a entender qué está pasando en nuestra vida cuando la experiencia de la soledad venga. Normalmente, si no es una soledad física la que nos afecta, yo miraría hacia adentro de mí y me preguntaría, ¿qué falta en mi vida? ¿O qué no estoy haciendo? ¿O cómo estoy haciéndolo? De que el alma me dice, bueno, para darte un toque, te mando esta experiencia. ¿Sí? Más que empezar a buscar remedios, que son más bien, como dicen los españoles, chapuzas, ¿saben? Una chapuza, ¿no? Algo que nada más saque las cosas rápido y ya. Engañoso. Sí, algo que engañoso nomás para que yo siga viviendo y llevando la cosa como pueda. Porque ya me acostumbré a sufrir. ¿O no? Mucha gente, por si no decir la mayor parte de la gente, ya piensa que sufrir es normal. Además que por ahí hay ciertas ideologías que dicen, es que hemos venido a sufrir. Entonces ustedes ya se engancharon. Y lo ven normal. Hemos venido a ser felices. Una cosa es el dolor y una cosa es el sufrimiento. ¿Estamos? Dolor el cuerpo, no podemos evitarlo. El cuerpo a veces tiene que dolerle alguna cosa. Que me duele una rodilla, que me duele el estómago, que lo que fuere. Pero sufrir es mental y eso es lo que ustedes quieren sufrir. El sufrimiento está por toda esa cantidad de cosas que la estructura pide y como no lo tengo, sufro. La soledad puede tener varios orígenes, ya hablamos, ¿no? El alma, soledad interna. Y la personalidad, soledad del ego. Puede ser injusta, de muerte provocada, víctima por enfermedad espiritual. El tema de no vivir a lo que he venido, o sea, el sentido de la vida, ayer lo preguntamos. ¿Todos tienen claro para qué han venido? ¿Comer, dormir y hacer el sexo nomás? Hay quien cree que nomás es eso, ¿eh? Porque hay atrás un animalito que nomás quiere comer, dormir y hacer el sexo. La parte animal es solo lo que pide. No pide más. Y mucha gente piensa que esa es la única forma de vivir. Quizá con limitaciones, pero pues lo que pueda. Y lo único que queremos es que acabe esto pronto, en muchos casos, porque la vida no tiene mucho sentido. ¿Qué le da sentido a la vida? ¿Qué creen ustedes que el sentido no tiene? ¿La personalidad? No. Ella no, quieren la realidad saberlo, es un títere, un instrumento temporal que se mueve por lo que está atrás, por lo verdadero que ustedes y yo somos, por la verdadera energía espiritual que está en nosotros. El yo divino, el vigilante silencioso, llámenle como quieran. Es lo que ustedes y yo verdaderamente somos, y no esta máscara temporal que se va a acabar algún día. Como ese yo divino se refleja en la estructura, y yo he pensado que la estructura es lo que yo soy, se ha bloqueado mi relación con ese aspecto. Entonces yo pienso que el traje este traje al que me he identificado, es mi realidad. Y por supuesto me separo de los demás. O sea, el gran problema de la formación del ego, de la personalidad desde pequeños, que se va formando, aunque lo traemos de vidas anteriores en forma de tendencias, es que sí, él genera esa separación de mi verdadera naturaleza, que es eterna. Te van ustedes y yo nos vamos separando por la creencia de que yo soy esto. Hay una incompatibilidad entre eso y yo, porque esta estructura divide, fragmenta el mundo con la mente. Recuerden que la mente es polar, ¿no? Luz y oscuridad, alto, bajo, grande, pequeño. Eso es la mente. Pero la realidad es que no hay ni alto, ni bajo, ni luz, ni oscuridad. Todo es ¿qué? Uno. Pero eso no lo ve la mente. Tenemos que trascender la mente. La intuición sí lo ve. Y la esencia siempre vive en la unidad. Nunca hemos dejado de estar en la esencia divina. Como dijera alguien, siempre hemos vivido, usando el término de Dios, no me gusta, pero hay que usarlo. Estamos en Él, de Él hemos emanado y en Él seguimos existiendo. Pero no lo podemos ver porque estamos dividiendo el mundo en dos partes. Y eso no va contra eso va contra ese aspecto. Somos eso. Insisto en las palabras del Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿Qué significa eso?
que dentro de esta estructura de carne temporal que va a durar poco tiempo, en proporción al tiempo de este universo, hay algo que no muere nunca y que está a la expectativa esperando que algún día ustedes y yo nos interesemos. A veces las religiones pueden ayudar. Yo no digo que no tienen una función, pero las religiones tienen ¿qué? Un tope. Salvo que ustedes vayan por la línea mística. Pero normalmente en la línea mística las religiones ortodoxas los rechazan. Acuérdense a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, a San Francisco, pues los veían, incluso los encarcelaron. ¿Por qué? Porque no los podían controlar. Esa es la gran diferencia en el místico y el religioso ortodoxo. El que se va a los dogmas y vías. Sirve, sí, para ciertos niveles de desarrollo sirve. Para el alma que quiere ser libre, que quiere despegar, quiere encontrar el sentido de su vida, ya es un obstáculo. Tiene que buscar, sin dejar de profesar su religión, tiene que buscar algo más que eso. Tiene que empezar a conocerse. El autoconocimiento es básico. ¿Por qué siento esa soledad? ¿Qué hay en mí que me está haciendo esa sensación tan desagradable, a pesar de que tengo riqueza y tengo todo? Porque eso le pasa a todos, ricos y pobres. La soledad no perdona, es como la muerte. Cuando les toca, le toca. Y aunque tengan ustedes millones, se pueden sentir muy solos. Quizá porque el alma dice, para que sientas que tu fracaso es muy fuerte, te mando esta experiencia. Y por más que quieran ustedes llenarse, a veces los escapes pueden engañarnos. La droga nos puede engañar, ¿o no? Una adicción nos hace escapar de la realidad y yo, mientras dura el efecto, yo no me doy cuenta de la soledad. Pero tarde o temprano el efecto pasa.